El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre los abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Esta parte de la explicación de estas parábolas de Jesús la hemos escuchado hace pocos domingos. Este no, el anterior. Y diréis, ¿por qué se repiten estas parábolas, no? ¿Por qué hoy leemos la explicación? Yo también me lo he preguntado. Porque esta es una de las parábolas que, haciendo referencia a la fuerza de la palabra de Dios, es importante que de vez en cuando volvamos sobre ella. Como habéis visto, existen 4 campos, 4 zonas donde cae la semilla de la palabra de Dios. Normalmente, los que estamos aquí, difícilmente, no digo que es imposible, puede ser al inicio. La primera no nos sucede así. Es más difícil que suceda la primera, es decir, se siembra al borde del camino y viene el maligno y se lo lleva. Es más complicado. Posiblemente en algunos momentos de nuestra vida, que espero que sean frecuentes y continuos, estemos en la 4ª situación, que siembra y la tierra es tan buena que da 160 o 30. Estupendo. Y esto es lo que debemos buscar. Pero las situaciones en las cuales nos debatimos normalmente son las otras 2. Cae en terreno pedregoso y poco profundo. Inmediatamente brota la semilla. Y dice Jesús que la coge con alegría. Es decir, lo recibes con alegría, pero no hay terreno, no hay suficiente terreno, no existe profundidad. Y diréis, no, pero si yo ya la he cogido, sí, y yo también. Pero si pudiésemos hacer un gráfico de lo que es nuestro terreno espiritual, nuestro campo, nos daremos cuenta de que no todo nuestro campo, entre comillas, tiene la misma profundidad. Si se pudiese decir, el campo, aunque nosotros lo veamos igual, realmente no en todos los lugares tiene la misma profundidad. No en todos los lugares existe la misma calidad de tierra. Esto sucede en el campo. Y esto también nos sucede a nosotros. Quiere decir que hay palabras que escuchamos y decimos, uy, estupendo, maravilloso, yo quiero hacerlo. Y nos dura de aquí hasta la puerta. Tal vez ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque en ese campo, nosotros, en ese ámbito, tenemos poca profundidad.
Necesitamos tierra, necesitamos abonarlo, necesitamos trabajarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muchas veces toca en teclas que nos hacen daño, que nos hacen pupa. Y decimos, ¡ah, qué bien! Pero dura poco. Y la otra situación es cuando cae entre abrojos. Decía que la tierra no era igual. Pues no es igual. Somos así a veces. Imaginaos, voy a dar el ejemplo más fácil, que ni siempre es el más difícil. El dinero. Jesús habla de la pobreza. Y muestra la pobreza con una tal belleza y nos llega a la inteligencia y al corazón con una tal atracción que decimos, ¿es esto? La felicidad es esta. Pero tenemos afanes, preocupaciones, tendencias. Y entonces eso que es un entusiasmo inicial, después es sofocado. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de cosas? Pues exactamente por lo contrario. El afán de conseguir más, por decir algo, ya sé que esto puede parecer muy sencillo y muy superficial, pero nos dura poco. O Jesús habla de la inviolabilidad del matrimonio. Ah, qué verdad, es verdad, qué maravilla. Y cuando salimos de la puerta o llegamos a casa y dice, hombre, sí, pero mi marido, fíjate tú, es que mi mujer es, bueno, me gusta bastante la vecina. Entonces, ¿qué es lo que debemos pedir hoy? Creo yo, que el Señor en aquellos lugares donde falta tierra, donde la tierra está poco preparada, poco profunda, o hay muchos abrojos, zarzas, pues antes de sembrar o junto con la siembra, es decir, con lo que nosotros escuchamos exteriormente o interiormente, que Él nos ayude a preparar el terreno de nuestro corazón, para que, si es posible, en esta tierra es imposible, totalmente, que todo el terreno de nuestro corazón sea bueno, abonado, profundo, sin zarzas, sin abrojos, que tenga la suficiente hondura para que la semilla caiga y pueda echar raíces. Y ahí sí quedaremos 60, 100, 30. Esto no es solo obra humana, sino obra también divina, pero que hay que suplicar, porque si no pides, no recibes. Una vez decía, creo que era el propio Papa Francisco, que nosotros tenemos que ser mendigos de la providencia, es decir, suplicar continuamente, porque el hecho de suplicar ya hace que tu corazón se predisponga para recibir. O como dice el Salmo, Señor, ensánchame el corazón para que siga tus mandatos. Ábrelo y ahí seguiré, pero tú me lo tienes que anchar. Es lo que vamos a pedirle hoy en la Eucaristía.